Buenos días, soy la docente Angélica Monevar y en esta clase de matemáticas de grado 11 vamos a tratar el aprendizaje 1 y la operación mental análisis. Entonces estamos realizando una situación problema, o voy a explicar una situación problema que tiene que ver con el modelado de funciones exponenciales y el crecimiento exponencial cuando trabajamos el tiempo de duplicación. Entonces, en la situación problema nos dice lo siguiente: bajo condiciones ideales, cierta población de bacterias se duplica cada 3 horas. Inicialmente hay 1000 en una colonia. Encuentra un modelado para la población de bacterias después de T horas. B. ¿Cuántas bacterias hay en la colonia después de 15 horas? Y C. ¿Cuándo llegará a 100.000 el número de bacterias? Entonces vamos a iniciar solucionando el primer ítem, que es el ítem A. Entonces el ítem A, ¿qué me está diciendo o qué me está preguntando? Encuentro un modelo para la población de bacterias después de T horas. Cuando me dicen que encuentro un modelo, es modelar esa situación problema, es decir, buscar esa función exponencial, porque estamos en modelado de función exponencial, buscar esa función exponencial que me permita modelar esa situación. Entonces, en este caso, para el tiempo de duplicación, tenemos la siguiente expresión o función que ya hemos visto en las diapositivas. Entonces, me dice que nt, o sea, el número de bacterias en cierto tiempo, es igual a n sub 0, que es el número de bacterias inicial, el que hay inicialmente en esa población, por 2. ¿Por qué 2? Porque es tiempo de duplicación. Entonces, cuando se duplica esa población, y cuando se duplica, pues se multiplica por 2, por eso tenemos este 2. Elevado, ¿por qué elevado? Porque es un crecimiento exponencial, entonces hay un exponente elevado a la t. T es el tiempo en horas que dice acá, que equivale al tiempo que transcurre o que hay después de que se han duplicado esas bacterias o de que ha incrementado o crecido el tamaño de las bacterias. Sobre A, la A representa el tiempo en que se duplicaron esas bacterias. ¿Qué tiempo transcurrió para cuando se duplicaron esas bacterias? Entonces, esta es la expresión que me da el tiempo de duplicación. Entonces, con esta expresión o con esta función, yo realizo el modelo para la situación problema que me están dando ahorita. Entonces, lo que hago es reemplazar esos valores que me da la situación problema en esta función. Entonces, nt me queda nt, porque como estamos modelando, estamos creando una función, tiene que haber una variable dependiente, en este caso es el número de la población, el número de bacterias, porque estamos hablando de bacterias, el número de bacterias en cierto tiempo. N sub 0 representa el número inicial que había de población, o sea, cuántas bacterias habían inicialmente según la situación problema. Entonces acá dice, inicialmente hay 1000 en una colonia, o sea que inicialmente hay 1000 bacterias. Entonces ese sería el número de bacterias inicial o el número de población inicial. Entonces sería 1000. Entonces aquí coloco 1000. Por el 2, porque es tiempo de duplicación, entonces se multiplica por 2, significa duplicación, elevado a la t. La t me queda igual porque la t representa el tiempo en horas, y como hay que hacer un modelo de tiempo en horas, que es una función, pues tiene que haber una variable dependiente, que es nt, y una variable independiente, que es la t, que representa el tiempo que transcurre cuando el tamaño de la población ha crecido, sobre a. A representa el tiempo en que se ha duplicado, entonces, esa población o ese número de bacterias. Entonces aquí dice que cierta población de bacterias se duplica cada 3 horas. Como se duplica cada 3 horas, entonces eso equivale a A. ¿Listo? Entonces este es mi modelo. NT es igual a 1000 por 2 elevado a la T sobre 3. Este es el modelo o la función que representa esta situación problema. Y la T es en horas. Y la A también sería en este caso en horas. Entonces ahí tengo el punto A.
¿Listo? Ahora vamos a continuar con la solución del punto B. Entonces, el punto B, ¿qué me dice? Me dice, ¿cuántas bacterias hay en la colonia después de 15 horas? Es decir, que tengo que mirar cuántas bacterias hay después de que ha pasado 15 horas. Después de que ha pasado 15 horas, ¿cuántas bacterias ya hay? ¿Cuánto se ha incrementado el tamaño de las bacterias? ¿O cuánto ha crecido? Porque es crecimiento, pones. ¿Cuánto ha crecido ese tamaño de bacterias después de 15 horas? Entonces, como ya ha pasado 15 horas y ha crecido, entonces esos 15 horas representa lo que es la variable t, o sea, la variable independiente. Entonces, t es igual a 15 horas. Entonces, las 15 horas representa t. Entonces, para saber cuántas bacterias, o sea, la cantidad de bacterias que ha crecido, entonces utilizamos el modelo anterior, porque el modelo anterior es nt, o sea, representa el número o la cantidad de población que vamos a hallar. Entonces, utilizamos este modelo. Entonces, decimos, nt me queda n, pero en vez de t voy a colocar que equivale a 15. Entonces vamos a reemplazar la t. Esto quiere decir que la t se va a reemplazar por 15, porque t vale 15 horas. nt es igual, que sigue 1000. Entonces queda 1000. 1000 por el 2 queda 2. La t ya no ponemos t, sino ponemos lo que vale t, que sería 15 en este caso, sobre 3. ¿Listo? Entonces me queda la función así. Lo que ahora tengo que resolver es esta operación, porque ya no me quedaron variables, ¿sí? Si ustedes ven, lo único que voy a hallar es n, o sea, la cantidad o la cantidad de bacterias después de 15 horas, o el número de bacterias que hay después de 15 horas. Entonces se representa por n, y esto es lo que voy a hallar, n. Entonces voy a hallar n, ¿sí? Voy a hallar n cuando el tiempo es de 15 horas o cuando ha pasado 15 horas. Entonces, el 1000 lo dejo 1000. Voy a hacerlo paso por paso para que ustedes lo vean más fácil. ¿Listo? 1000. El 2, 15 dividido en 3 me da 5. ¿Listo? Continúo. Voy a hacerlo paso por paso. Aquí lo que hice fue hacer la división. 15 dividido en 3, 5. Listo. Sigo acá, n15 es igual 1000 2 elevado a la 5 es 32. Entonces queda 1000 por 32. Y 1000 por 32, eso me da, pues 30. Si multiplico 1000 por 32, eso me da 32.000. O sea, que después de 15 horas que pasó, ya el tamaño de las bacterias se incrementó o se creció a 32.000 bacterias. ¿Listo? Entonces, esa es la respuesta del ítem B. Ahora vamos a hacer el ítem C. Entonces, vamos con el C. Entonces, en el C, ¿qué me dice? ¿Cuándo llegará a 100.000 el número de bacterias? O sea, ¿cuándo llegará a 100.000? Si en 15 horas fueron 32.000 bacterias, ¿cuándo llegarán a 100.000? Es decir, ¿en qué tiempo llegarán a 100.000? ¿Cuánto tiempo habrá transcurrido para que las bacterias se incrementen o se crezcan a 100.000? Entonces, utilizamos la misma fórmula, o sea, el mismo modelo. Entonces, como tengo que hallar el tiempo que ha transcurrido para que las bacterias se incrementen a 100.000, entonces en este caso no tengo cuánto vale t. ¿Listo? Entonces la función me dice nt es igual a 1000 por 2t sobre 3. Entonces yo tengo el modelo original que lo saqué de la situación problema. Entonces, en este caso no tengo la T porque es lo que me están preguntando, porque me están diciendo cuándo llegará, o sea, en qué tiempo llegará a ser 1000 la cantidad de bacterias. Entonces, esos 1000 es la cantidad de bacterias que hay en cierto tiempo, o sea que eso 1000 representa NT. Entonces, en vez de NT, colocamos 100.000, perdón, es que 100.000. En vez de NT, colocamos los 100.000. ¿Listo? Porque
Esto representa la cantidad de bacterias o el número de bacterias que hay después de cierto tiempo. Entonces, NT representa los 100.000. Igual, ¿sí? A 1000 por 2, como la T lo que voy a hallar, pues todavía la tengo de incógnita. 2 elevado a la T sobre 3. La T no la puedo reemplazar porque no tengo el tiempo. Eso es lo que tengo que hallar. ¿Cuándo llegará? Entonces tengo que hallar el tiempo que ha transcurrido para que la población se crezca a 100.000 bacterias. Entonces todavía tengo la incógnita. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces, primero, voy a despejar la T, ¿sí? Porque tengo que hallar T en este caso. Entonces voy a borrar aquí el punto B porque este punto siempre es un poquito larguito. Entonces, voy a despejar la T, pero la T está como exponente del 2. Entonces, voy a dejar este término solito, ¿sí? Que es el que tiene la T a ese lado porque la T está al lado derecho. Entonces, estos 100.000 los dejo ahí quietos y voy a empezar a despejar. ¿Qué empiezo a quitar en este lado? Pues lo primero que quito es este 1000 porque voy a dejar esto solito porque quiero despejar la T. Y la T está con el 2, entonces este 1000 me está sobrando. Entonces, como está multiplicando, lo paso a dividir. Entonces queda 100.000 dividido en 1000. Y eso me da igual a 2T a la 3. Entonces miren que ya me está quedando solito donde está la T para poder irla despejando. Eso es un despeje de ecuaciones. 100.000 dividido en 1000, entonces como hay 3 ceros arriba y 3 ceros abajo, los tacho y me queda 100 dividido en 1. Y 100 dividido en 1 es 100. Entonces me queda 100 igual a 2T3. Entonces eso es lo que me queda. Pero resulta que yo tengo que despejar la T y la T está como exponente. Entonces cuando la variable está como exponente y la tengo que despejar y hallar, lo que aplico es una propiedad de logaritmo que se llama logaritmo de una potencia, que me dice lo siguiente, así. Me dice que logaritmo de base A con logaritmo en base A de m elevado a una potencia, ¿cómo se hace? Entonces, esta potencia se baja y queda logaritmo, ¿sí?, de A y la m, ¿sí? Lo que se hace es que el exponente se baja y multiplica al logaritmo de base A con m. Esa es la propiedad de logaritmación, o se llama logaritmo de una potencia, se llama esa propiedad. ¿Listo? Entonces voy a borrarla para explicar cómo queda. Aplicamos logaritmo aquí y aplicamos logaritmo acá. Entonces voy a hacerlo aparte para que se vea mejor. Entonces aplicamos logaritmo de 100, ¿sí? Aplicamos logaritmo en ambos lados porque esto es una ecuación, ¿listo? Es igual a logaritmo Entonces, vuelvo y repito. Cuando yo tengo una variable en un exponente y quiero despejar esa variable de ese exponente, se aplica el logaritmo porque hay una propiedad de logaritmo que me permite despejar esa variable de exponente, que se llama logaritmo de potenciación. Entonces, como esto es una ecuación, si yo aplico logaritmo acá para bajar la t, pues también tengo que aplicarla en este lado para que sea la igualdad. Entonces, aplico logaritmo en las dos. ¿Listo? Entonces, aquí, logaritmo de 100, lo dejo igual, ya logaritmo de 100 es igual. Entonces, aquí como está el logaritmo de una potencia, según lo que me dice la fórmula que les coloqué ahorita, quiere decir que el exponente, como es de potencia, el exponente, y como está el logaritmo, el exponente se baja. Entonces bajo el exponente. Entonces
Entonces me queda abajo la T y el 3. Como es una fracción, no la voy a poner así, queda más bonita así vertical. ¿Listo? Entonces la ponemos así. Entonces queda T sobre 3, lo bajé. Por el logaritmo de 2, el 2 me queda ahí. ¿Listo? Entonces, al aplicar logaritmo en ambos lados, pues aquí este exponente baja y ya no me va a quedar exponentes. Ya la t me va a quedar es multiplicando al logaritmo, ya no me va a quedar como exponente. Entonces, si ven, ahí ya estoy despejando. Ahora sigo despejando. Entonces, voy a borrar aquí arriba. Entonces, hallo el logaritmo de 100. El logaritmo de 100 es 2, entonces me queda 2 igual a T3, T sobre 3 por logaritmo de 2. ¿Listo? Entonces, como voy a despejar la T, entonces lo primero que tengo que quitar es esto que está dividiendo. Entonces, esto que está dividiendo lo paso a multiplicar. Entonces, 3 por 2 me da 6. Eso me queda 6 igual a T por logaritmo de 2. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya está quedando la T solita. Ahora, como tengo que dejar la T sola, esta T sola, ¿qué tengo que quitar? Este logaritmo a la 2, ¿cierto? Voy a borrar aquí. Entonces, como tengo que quitar este logaritmo a la 2 y está multiplicando, lo paso a dividir aquí a 6. Entonces me va a quedar 6 sobre logaritmo de 2. Y eso es igual a t. ¿Listo? Y 6 dividido en logaritmo de 2 me da 19,9. ¿Listo? Que eso aproximándolo me da 20. ¿Listo? Lo aproximo y me da 20. Es decir, que las bacterias llegarán a 100.000 a las 20 horas. O sea que a las 20 horas las bacterias llegan a 100.000. ¿Listo? Entonces, esta es la respuesta del ítem C. Y ahí termina nuestro ejercicio.